Buenas tardes chicos, vamos a empezar con lo que es el tema de cuadriláteros. Como ustedes pueden ver aquí, un cuadrilátero es aquella figura geométrica cerrada que tiene 4 lados. Como puedes ver aquí, esto es un cuadrilátero. Dentro del cuadrilátero tenemos lo que son sus formas, como es la forma convexo y la no convexo. En la forma convexo nos dice ahí, cuando sus ángulos interiores son menores de 180. ¿Qué nos quiere decir que son menores de 180? Puede ser 90, puede ser 85, puede ser 130, 120, etcétera, pero siempre menores de 180, ¿sí? Entonces, como tú puedes ver aquí, tenemos este cuadrilátero, que sería un cuadrilátero convexo, y aquí nos dicen que los ángulos alfa, beta, tita y psi siempre son menores de 180 para decir que sea un convexo, ¿sí? Aquí está el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo tita y el ángulo psi. Quiere decir que estos ángulos siempre tienen que ser menores de 180. Ahora, ¿qué decimos nosotros si nos referimos a un ángulo no convexo, a un cuadrilátero no convexo? Cuando uno de sus ángulos interiores mide más de 180. ¿Qué quiere decir? Ángulos interiores son estos y estos, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que es no convexo cuando al menos uno de sus ángulos, como tú puedes ver aquí, el ángulo tita, tiene que medir más de 180, ¿sí? Como por ejemplo, tiene que medir 200, 250, 270, pero uno de sus ángulos tiene que ser mayor a 180. Y aquí, como podemos ver, está dibujado esta figura que sería un no convexo, donde tita, que tú puedes ver aquí, es mayor de 180. Notación, tenemos que el cuadrilátero está formado por A, B, C y D. Ahí está. También tenemos algunas propiedades, como puedes ver aquí. Tenemos las propiedades, en este caso, suma de ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, recordando que la suma de los ángulos interiores son estos: beta, tita, alfa y psi. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si sumamos nosotros estos 4 ángulos, ¿cuánto va a ser igual? A 360. Y esa sería la propiedad de cuadriláteros. También vamos a ver aquí la segunda propiedad, que nos dice la suma de los ángulos exteriores es 360. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos exteriores? Como su mismo nombre dice, son los ángulos que se encuentran afuera de la figura. Como tú puedes ver aquí, el Y, el X, el Z y el W, ¿sí? Esos son los ángulos exteriores cuya suma es 360 por la propiedad. También tenemos algunos casos especiales, como tú puedes ver aquí, que nos dicen caso especial. Cuando nosotros tenemos esta figura, y aquí tú te das cuenta que este ángulo está dividido en dos partes iguales, A y A, y aquí también está dividido en dos partes iguales. Entonces, cuando nosotros dividimos este ángulo y este ángulo, formamos un triángulo cuyo ángulo de aquí le colocamos un X. Entonces, para poder hallar esta figura, si en caso nos pidan hallar el valor de X, recordemos también que tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, que serían los dos extremos de aquí. Entonces, para poder hallar ese ángulo, si es que nos pidieran, utilizamos esta fórmula. X es igual a alfa más beta entre 2. Entonces, también debemos recordar algunas propiedades, como podemos ver, adicionales, que son de la búmera. La búmera, como tú puedes ver aquí, es esta figura, cuyo ángulo exterior lo podemos hallar nosotros con la suma de los ángulos interiores, sería alfa, beta y tita. Si nosotros nos dan una figura así, nos piden hallar el X, simplemente sumamos los ángulos interiores y eso sería igual al valor de X. También tenemos aquí la fórmula del pescadito. La fórmula del pescadito nos dice que la suma de dos ángulos exteriores que están aquí, alfa y beta, va a ser igual a la suma de los ángulos internos, tita, y aquí, que es psi, solamente que debemos corregir, ¿ya? Ahí corregimos a ese ángulo y le colocamos psi.
Entonces, de nuevo, la fórmula del pescadito nos dice que tenemos dos ángulos exteriores, alfa y beta, y eso va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, el tita y el psi. Continuemos. Aquí tenemos otra propiedad, la propiedad especial, que nos dicen, si tenemos un alfa y tenemos un beta, esto de aquí va a ser igual a la suma de los ángulos exteriores, X y Y. Repito, la suma de estos ángulos internos, alfa y beta, va a ser igual a la suma de los ángulos exteriores, X y Y. Como tú puedes ver aquí, X más Y es igual a alfa más beta. ¿Sí? Entonces hasta ahí queda claro lo que son las propiedades del cuadrilátero.